Filipenses capítulo 2 versículos 25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo le comenta a los hermanos de la iglesia de Filipos lo acontecido con su colaborador y hermano en Cristo Epafrodito, que por lo que dice parecía que era su mano derecha, como decimos, el cual enfermó y estuvo a punto de morir. Pero es emocionante ver cómo el Señor, siendo Dios, también muestra sus sentimientos, diríamos que como de humanos, al revelar Pablo que el Señor no permitió que Epafrodito falleciera en ese momento para no causarle a Pablo tristeza sobre tristeza, cumpliéndose así la palabra cuando dice: poderoso es el Señor que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Primera de Corintios 10:13. Imagínense el proceso sensible que estaba atravesando Pablo en ese momento. Inclusive hay pasajes donde Pablo se sentía totalmente doblegado, se hacía el duro, como dice una canción, para animar a las diferentes iglesias que visitaba. Segunda de Corintios capítulo 2. Y es que tal como está plasmado en poemas y canciones, a veces las penas y las tristezas matan muchas veces más que cualquier golpe físico. Y como dice el poema de la niña de Guatemala, que ella no murió de frío, como decían muchos, sino de amor, cuando supo que su prometido regresó, pero regresó casado. También como dice una canción, que una flor se marchitó y murió de penas. Y señores, nunca sabremos las veces que el Señor, por amor a nuestra fidelidad hacia Él, ha evitado tragedias de nuestros seres queridos, entiéndase amigos y familiares, para no causarnos tristeza sobre tristeza. Recordemos que Pablo dijo que en un momento todos los abandonaron, segunda de Timoteo 4:16. Imagínense no solo lo solo que se sentía y cómo quiera se mantuvo fiel al Señor el apóstol Pablo. Ahora bien, en Romanos capítulo 8, Pablo dice que la humanidad entera gime con dolores de parto, esperando su redención. Es decir, que nadie en este mundo, sea rico, pobre, personas de apariencia fuerte, atletas, famosos o activos en diferentes escenarios, y vemos que de repente se desploman, u otros que se les nota, como dice en el campo, que se están muriendo caminando. Así que nadie en este mundo está exento de la tristeza que de una manera u otra nos golpeará a todos en un determinado momento. Ni siquiera los cristianos que tenemos las primicias del Espíritu. Romanos 8:23. Ahora bien, Pablo dice que hay dos tipos de tristeza: la del mundo, que produce muerte, pero la del Señor produce arrepentimiento. Y tiene lógica, porque el hombre natural, para desahogar su tristeza, se refugia en vicios o sufre callado, como decimos. Y todos esos sufrimientos les producen enfermedades y al final les serán caminos de muerte. Proverbios 14:12. No así al cristiano, que se refugia, pone sus cargas y se consuela en el Señor, produciendo esto más cercanía y arrepentimiento para con el Señor. Segunda de Corintios 7:10, Mateo 11:30. Y por algo Jesús le llamó el Consolador al Espíritu Santo, sabiendo de antemano las tribulaciones que los cristianos también deberíamos afrontar. Juan 20:22, el cual intercede por nosotros aún con gemidos indecibles. Romanos 8:26 al 27. Por eso es muy importante tratar de llegar a esa dimensión de gemir en el Espíritu. Aunque el Señor Jesús concientizó a los discípulos de que serían aborrecidos
y atribulados por causa de su nombre, Mateo 10:22, también les advirtió que en el mundo tendrían aflicciones, aunque en él tendrían paz, porque él venció al mundo. Juan 16:33. Así que tanto los apóstoles como los cristianos de esa época, luego de la muerte de Jesús, sufrieron las más temibles tribulaciones que no se han vuelto ni se volverán a repetir jamás, por más que se diga, si no investiguen. Por ejemplo, las teas de Nerón, que fueron, las cuales convertían a los cristianos en antorchas humanas para alumbrar los estadios de Roma. Y más luego las cruzadas católicas matando a miles de cristianos, dizque en el nombre de Dios. Ahora bien, las tribulaciones de los discípulos fueron de tal magnitud que Pablo dijo que creía que Dios los había puesto como espectáculo del mundo y de los ángeles, como si fuera una burla. Primera de Corintios 4:9. Sin embargo, me atrevo a afirmar que de todos ellos, Pablo fue no solo el que más trabajó, tal como lo demuestran sus epístolas, Primera de Corintios 5:8 al 10, sino también el que más sufrió por su condición de perseguidor de los cristianos y conspirador de la muerte de Esteban, siendo Pablo joven, en ese momento Saulo, y tuvo que predicarle tanto a gentiles como a judíos. Y se lo profetizó el mismo Señor cuando se le apareció camino a Damasco, que quedó ciego y con escamas, y que más luego lo envió donde el siervo del Señor, Ananías, que ya el Señor previamente se lo había comunicado, y diciéndole que le dijera a Pablo que él le enseñaría lo que se sufriría por predicar su nombre. Hechos capítulo 9, versículo 13 al 16. Y esto lo testificó Pablo primeramente en Corintios, donde detalló todas sus tribulaciones. Segunda de Corintios 11:22 al 26. Y más luego a los Gálatas, los turcos de hoy en día, cuando dijo la célebre frase que llevaba las marcas del Señor en su cuerpo. Gálatas 6:17. Pero pese a todas esas vicisitudes de la vida, el apóstol Pablo nos dice que nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni hambre, desnudez, etcétera. Romanos 8:35 al 39.